Es interesante pensar que un sujeto se arma, una vida se arma, un proyecto se arma en relación al contexto en el que se crece, ¿no? Esos grandes frigoríficos no nutren al pueblo de Villa Bernador Galvez. En tiempo de que no hay pescado, es como que se miran unos a otros y a ver qué hacemos, y así es la vida ahí en la costa. Ese ambiente es un poco aquello que nos permite ser en el encuentro o en el desencuentro, en la posibilidad de nutrirnos o de enfermarnos, y que no había nadie más poderoso ni más poderosa que los mismos vecinos para ser agentes que cambiaran eso, y por eso aparecen las agentes de salud. Lo hacemos día a día, construimos eso. Tenerla en cuenta para un modelo de salud que la Argentina necesita, sería. Y vamos por más. Les doy la bienvenida al cuarto y último episodio de Voces por la Salud, un podcast sobre la posta sanitaria Ramón Carrillo. A través de variados testimonios, esta producción busca abrir conversaciones profundas y necesarias sobre la salud como construcción colectiva, atravesada por las condiciones de vida, el ambiente, la sexualidad, el acceso a derechos y el conocimiento. En esta oportunidad, ambiente, salud y soberanía. En la posta sanitaria de la Ribera reflexionamos sobre cómo el acceso a una alimentación saludable, el cuidado del ambiente y la economía se vinculan directamente con la salud. Una pregunta surge a propósito de esto. ¿Qué significa vivir con soberanía? Para encontrar respuesta a este interrogante y a otros, escucharemos las palabras de 5 protagonistas cuyas trayectorias permiten hacer una mirada crítica y situada en el territorio sobre el ambiente y la soberanía como cuestiones referidas a la salud. Saludamos a Bárbara Martínez, que es vecina del barrio La Ribera y agente sanitaria desde el 2020. Hola Barbie, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Saludamos también a Paula Pedroso, que es vecina del barrio y se desempeña como agente desde el 2024. Buenas tardes, Paula. Hola, buenas tardes a todos. Elina Vespertini, psicóloga de la posta, matrícula número 9139. Hola, Elina. Hola, ¿qué tal? Saludamos a Patricia Propersi, que es ingeniera agrónoma, docente e investigadora de la UNR. Buenas tardes, Patricia. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Y por último, pero no menos importante, saludamos a Juan Ariel Charras, médico matrícula provincial número 24.356. Es trabajador de la salud pública, docente y preventor en adicciones y violencias. Hola, Juan. Hola, Rodri, buenas tardes. Habiendo presentado a quienes darán su voz para hablar sobre estos temas, comencemos por definir la salud. Por eso le pregunto a Elina, ¿qué es la salud para vos? No tengo una respuesta unívoca, digamos, para esa pregunta. Lo primero que me sale decir es que, digamos, lo primero que se me presenta es pensar que la salud es un derecho, en primera instancia, digamos. Después, sí me parece que es propicio pensar en lo que hacemos todos los días en la posta, ¿no? En el centro de salud. Pensar este concepto a partir de ahí. Bueno, pienso que es un armado conjunto, digamos, como colectivo. Buenísimo. Ahora pasamos para el lado de las vecinas del barrio La Ribera y por eso le pregunto a Paula, ¿qué es para vos la salud? Para mí la salud tiene que ver con poder relacionarse, con poder compartir afinidades, descubrir estas afinidades que podemos compartir. No sé, por ejemplo, a mí me gusta cocinar y eso me hace bien y me gusta juntarme, o sea, con mis vecinas, con los chicos de la posta, comer algo rico, o sea, eso también es salud emocional. Para mí que esa parte es más importante. En tu caso, ¿cómo definís salud? También comparto lo que dice mi compañera y es vida. Para mí principalmente es vida. Es saber día a día construirla, especialmente, que es muy difícil, pero creo que se construye día a día. Muy bien, Patricia, en tu lugar de ingeniera agrónoma, ¿cómo concebís a la salud?
Bueno, para mí la salud sería una condición de posibilidad. Dicho de otra manera, el poder que tienen todos los integrantes de una comunidad, en este caso quienes integran la ribera, de poder acceder a aquellos bienes materiales e inmateriales, como bien dice acá Paula, como dice Barbie, aquello inmaterial que hace necesaria la vida, como es el encuentro, como es una canción, como es la posibilidad de reírse, y aquellas cuestiones materiales como son el alimento, el aire, el espacio de vida que permite que alguien pueda ser feliz y producir. Por último, le pregunto a Juan cómo concibe a la salud siendo un médico y trabajador de la salud pública. Bueno, siendo un médico te diría que lo que te enseñan es que es el completo bienestar físico y psicológico y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, que parece que está describiendo una silla o un maniquí. Nosotros en la facultad, cuando hacía docencia en primer año, hacíamos ese ejemplo en relación a que si una persona se paraba fuera del OMS y decía eso, lo más probable es que le hagan 100 millones de estudios hasta comprobar que esa persona no estaba bien. La verdad que no acuerdo con esa definición, me parece más importante definirla como la definieron el conjunto de los compañeros. Me parece que es una proyección conjunta la definición de salud. Entiendo que tiene mucho de comunitario, mucho de participación, mucho de colectivo y mucho de defensa. Sería en eso entra, me parece, lo que dice Eli en relación a lo del derecho. Porque mucho antes de que existan los derechos, las comunidades tenían salud o concepciones propias de la salud. Y me parece que está en eso el poder defenderla, que es entre todos. Muy bien, una vez que ya definimos a la salud cada uno desde su punto de vista, desde su lugar de trabajo, desde su trayectoria y su recorrido, me gustaría que lo empecemos a relacionar de alguna forma con el concepto también de ambiente, que justamente es parte de la temática de este último capítulo del podcast, y por eso le voy a leer un texto que se llama Los de abajo tenemos la posta, que es un texto que justamente busca referir a cómo es el ambiente en la posta sanitaria de la Ribera. El texto dice así: somos los de abajo, los de la ribera. Y acá abajo crece un árbol con mucha fuerza, que algún día llegará hasta lo más alto. Pero todavía le falta crecer, aunque ahí va queriendo. Es un árbol como cualquier otro, con sus raíces, su tallo convertido en tronco, sus ramas y su copa, sus hojas y sus frutos. Aunque pensándolo bien, este árbol tiene un no sé qué. Sus raíces están bien ancladas al suelo, firmes para que ninguna tempestad pueda tumbarlo. Por allí se nutre de todo lo que la ribera ofrece, una tierra fértil llena de la buena voluntad de su gente, el agua fresca del Paraná, que con su color y su movimiento da vida a la costa de Villa Gobernador Galvez, y un aire algo loco pero muy cálido a la vez que pareciera abrazarte. Pasamos al tronco, una sólida estructura que empezó siendo una especie de boceto de aquello en lo que luego se convertiría. Y es que con trabajo, unidad y persistencia todo llega. Ahora el tronco de este árbol es columna importante de la ribera. Es un punto de encuentro y es testigo de llantos y quejas y también de chismes y risas. A su alrededor se generan grandes rondas de mates y lo bueno es que siempre hay lugar para alguien más. Se trata de un árbol que quiere abarcar un gran territorio y por eso tiene ramas, muchísimas ramas, y de las más variadas formas y longitudes. Lo bueno es que son todas ramas de muy buena madera que se abran paso por todo tipo de recovecos para llegar hasta los lugares más alejados del tronco y así estar conectados con cada partecita del barrio, como superagentes que investiga todo 1 centímetro a la vez. Al llegar a todos lados, las ramas van desprendiendo sus hojas que caen como ojos verdes y marrones que todo lo ven, todo lo registran. Y en ese momento en que comienza a brotar la savia del árbol, como si fuera el sudor por tanto esfuerzo realizado, también van brotando flores y frutos. Se ven desde que son frutos chiquitos, pero que crecen y se perciben desde lo lejos, al igual que sus flores que brillan como sonrisas, que se sienten como una caricia, y que huelen rico como una comida casera hecha con amor y dedicación. Todo eso es el árbol, nuestro gran árbol. Desde acá abajo te lo decimos posta.
Así que bueno, me gustaría también conocer qué les inspira esto que les leí, esto que les conté, y si sienten, de alguna manera, que son parte de ese ambiente. Yo creo que hablando de ambiente y relacionándolo con la salud, puedo poner en escena el barrio, que es la Ribera, y lo que tiene que ver con salud, pongo así como cosas generales, que tengamos luz, que tengamos agua, que tengamos contenedores para que el barrio sea limpio, que está presente la posta. Eso es lo más... O sea, es decir, si uno piensa en el barrio y en salud, lo único o lo primero que va a decir es la posta. Pensar en los que trabajan ahí, el acceso que tenemos, que obviamente antes no teníamos, y ese ambiente de tranquilidad, de seguridad que nos da la posta, decir, bueno, más allá de me duele algo o a mi hija le duele algo y voy a la posta, pero sé que también ahí tengo contención. No es como otros lugares que vos, bueno, vas al médico, a la consulta, salís. En la posta tenemos contención también. Tal cual, así dice Paula, así lo vemos. Y sí nos representa mucho ese texto, porque la verdad que también compartimos cosas personales, no solamente lo laboral, y, y también compartimos mucho con los vecinos. Así que sí, refleja mucho el compañerismo entre todos para que todo pueda salir. Entonces a Patricia a contar su experiencia o si de alguna forma te sentís parte de este ambiente y cómo llegaste. Creo que lo que se escucha acá, lo que podemos oírnos cuando nos juntamos y podemos darnos un tiempo para poder reflexionar acerca de este encuentro que tenemos nosotras, nosotros, nosotres, como parte de la sociedad con la naturaleza que está tan presente, que puede ser ese árbol, que puede ser ese río que aparece en esto que vos nos leíste, tiene que ver con lo que podemos definir como ambiente, ese encuentro entre la naturaleza y la sociedad que mutuamente nos vamos modificando. Nosotros transformamos el espacio donde vivimos, dejamos que exista el verde o lo sacamos. Respetamos el río en su identidad en cuanto al tipo de agua, de flora, de fauna, o intervenimos para evitarlo. Y eso nos lo devuelve la naturaleza. Entonces ese ambiente es un poco aquello que nos permite ser. Nos permite ser en el encuentro o en el desencuentro, en la posibilidad de nutrirnos o de desnutrirnos, de enfermarnos. Entonces ese árbol que está de alguna manera representando el intento que ha significado la posta de transformación y de crear un proyecto común, creo que nos da cuenta de un ambiente diferente al que otrora existía cuando no teníamos posta. Bueno, ese ambiente que significa el barrio Rivera en una ciudad, en Villa Gobernador Galvez, en una provincia, Santa Fe, y en un país que es Argentina. En ese árbol, es un árbol y una semilla de esperanza. Eso es lo que tiene, y a la vez es punta de lanza de proyectos colectivos, me parece, que está en discusión hoy. Por eso yo creo que si bien la relación con el ambiente es lo que nos transforma y lo que nos vamos transformando, muchas veces lo que nosotros vemos en la posta o que lo que ponemos en discusión con el tipo de medicina que hacemos o intentamos hacer es que somos parte de un ambiente que muchas veces está determinado. Y un poco este árbol que crece crece en contra de esas estructuras. Entonces, obviamente que ese árbol de Rivera va a querer salud para todos, no solamente para el barrio, va a querer alimento para todos, no solamente para esos pescadores que la luchan cotidianamente. Y sin embargo, queda tan poco
sería. Entonces, es un poco ponerse al lado del crecimiento de ese árbol que resiste y que... Pero no en abstracto, sino que resiste con personas en concreto, sería con pescadores, que resiste con vecinos, con vecinas, con chicos que van a la escuela, con mamás que la pelean día a día, sería. Entonces coincido mucho con lo que se está diciendo, que es eso, sería que la posta es una forma de pararnos ante ese ambiente, sería que muchas veces viene así, no sabemos por qué viene así, es parar la pelota y decirle, no, nosotros podemos tener un barrio distinto, un centro de salud distinto, una atención distinta, una niñez distinta, un futuro distinto. Bueno, yo estoy pensando en un millón de cosas a la vez, por eso me cuesta un poco sintetizar. Estoy muy emocionada también. Bueno, no sé, como que escuchar ese texto que ya lo escuchamos, ¿no? Un par de veces en algunas reuniones de la posta, pero volver a escuchar esto de nuevo acá, en este contexto, digo, en este espacio, hablándole a otros un poco, ¿no? Sobre el laburo al que al menos intentamos acercarnos, bueno, es bastante conmovedor. Pensaba en lo que decías vos, Patricia, de la salud como condición de posibilidad, ¿no? Y esto como un derecho, ¿no? A poder vivir casi. Una condición de posibilidad en un marco de derechos. Y bueno, y pienso como en el trabajo cotidiano que nos damos ahí en la posta, enlazando a la salud como una condición de posibilidad, pienso en la posibilidad de proyectar un futuro, digamos, ¿no? Que la salud tiene que ver un poco con eso, digo, bueno, no sé si ponerme como tan teórica, pero sí está muy, muy cerca, o digo, muy al alcance de la mano muchas de las ideas que Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina referente para muchas digamos, que intentamos construir alguna salud desde algún paradigma parecido. Ella hablaba de el malestar sobrante, que sería la imposibilidad que muchas veces existe para muchos jóvenes de nuestro país, en este caso, de poder proyectar un futuro, porque no hay un Estado que garantice las condiciones mínimas de existencia, digamos, las condiciones materiales mínimas de existencia, y mucho más que eso, ¿no? Digo, una condición de derecho humano que posibilite que un pibe pueda proyectar su vida hoy y para adelante, digamos, ¿no? Como bueno, ella lo que decía es que cuando las coordenadas del país, las coordenadas políticas, sociales, económicas de un país se distribuyen de determinada manera, que imposibilitan que un pibe pueda soñar, ahí ella ubica el malestar sobrante. Entonces, digo, a ver, voy a aprovechar y voy a leer un pedacito. Bleichmar, en uno de sus libros, que se llama Dolor País, dice: el malestar sobrante está dado básicamente por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite de algún modo avisorar modos de disminución del malestar reinante. Porque lo que lleva a los hombres a soportar la prima de malestar de que cada época impone, es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar. Y en razón de ello, la felicidad será alcanzada. Es la esperanza de remediar los males presentes, la ilusión de una vida plena cuyo borde movible se corre constantemente, lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido. Por eso,
en la propuesta que cada sociedad tiene para los niños se ve claramente el carácter real de sus expectativas futuras. Digo, con esto me parece interesante pensar esto, digamos, que en los proyectos políticos también, digamos, o en las posibilidades, sí, diría así, como en las condiciones posibles de existencia, atravesadas por condiciones políticas que el Estado propone o no, bueno, está el espacio para que un pibe pueda soñar. Patricia, vos ibas a decir algo sobre lo que Eli estaba comentando. Trae a colación entonces, ¿qué tiene que ver el ambiente con la salud? De alguna manera pone sobre la mesa de nuevo esta pregunta. ¿Qué tiene que ver el ambiente? ¿Qué contenido del ambiente? ¿Qué condición del ambiente estamos necesitando? Y a mí me parece que si lo asociamos a la lectura de cómo surgió la posta y pensamos en los orígenes de la posta, de alguna manera nos damos cuenta que fue un cuestionamiento a la normalidad, a lo que es normal. La posta era totalmente anormal. Surge en el medio de la pandemia, donde todo el mundo tenía que estar aislado, donde todo el mundo tenía que meterse para adentro, y de golpe aparecen algunos sujetos, algunas sujetas que empiezan a recorrer el barrio y empiezan a juntar a la gente y a preguntarle a la gente qué le pasaba en ese contexto donde, bueno, todos nos metíamos para adentro, mirábamos el ombligo y ahí la gente empezó a mirarse, empezó a hablar, empezó a decir quién tenía al lado y quién tenía enfrente, y quiénes eran ellos y quiénes eran ellas que venían a hablar, a preguntarle y a plantear otro horizonte diferente, a pensar el barrio como una naturaleza para el derecho, una naturaleza para ser, digamos, y que no había nadie más poderoso ni más poderosa que los mismos vecinos para ser agentes que cambiaran eso. Y por eso aparecen las agentes de salud, porque son quienes pueden cambiar desde el lugar del territorio, desde transitar los pasillos con barro, con agua que no es potable, encerrados por dos grandes empresas, pero que de alguna manera también tienen un horizonte en el río y un horizonte en el encuentro, en la cocina, en esa posibilidad de matear en un espacio que es la posta y de encontrarse con las niñez, con las infancias, cuando hacen esas fiestas hermosas por el Día de la Infancia. Entonces creo que lo que él está diciendo es que se cuestiona la normalidad y se transforma esa normalidad, se cambian los parámetros y aparece así un horizonte con otro ambiente, a partir de una cosa como la posta, ¿no? Que parece ser algo ahí todavía, digamos, muy potente. No, yo coincido mucho con lo que se está diciendo. Me parece que es importante. Yo ubico el ambiente de ese ambiente, por eso digo que por ahí no somos todos responsables de muchas veces de las decisiones que se toman con ese ambiente. Esto a mí me parece importante pensarlo en relación a las relaciones de producción que deforman esa relación que nosotros tenemos con el ambiente. Tenemos, como dice, dos frigoríficos gigantes, sería, que condicionan la forma también de cómo, no solamente el ambiente en el río sería lo que es lo más cercano que nosotros tenemos, sino la forma de producir sería. Entonces, ese modo de producción que es el que resiste, han cambiado. Bueno, muchas veces uno ve cambios de gobierno, ve cambios de políticas sanitarias, pero bueno, la esencia de ese Estado sigue siendo el que condiciona muchos de estos ambientes. Entonces, si bien nosotros damos una pelea con un alfiler muy filoso, que es la posta sanitaria, lo tenemos que enmarcar en esas luchas que se están dando en muchos lugares y se están multiplicando, sería. Entonces, me parece importante tenerlo en cuenta para ubicarnos en eso. Muchas veces también hay ese ambiente, la gente tiene problemas en relación al desarraigo o a la connotación de la identidad propia, sería. Nosotros nos venden una identidad, porque yo en Villa Gobernador Galvez, cuando vos hablas con un sector, te dicen, bueno, no, Galvez, el inicio de Galvez
el sector europeo que vino a Pueblo Nuevo y se niega el origen correntino, misionero, formoseño, de Corrientes, de Chaco, que fueron las primeras personas que vinieron que sufrieron el desarraigo en relación al modelo productivo que se impuso. Entonces, eso también condiciona la salud y a veces también es causante de enfermedad. Entonces, pensar la aposta sanitaria en un sentido más amplio es tenerla en cuenta para un modelo de salud que la Argentina necesita, sería. Principalmente que parte de los vecinos. Bueno, Juan, tomando esto que vos decías, y hablamos a lo largo de esta conversación hasta ahora de distintos derechos humanos fundamentales como lo son la vida, la salud, y justamente llegamos entonces a este derecho del ambiente y de la identidad. Entonces le pregunto a quienes son vecinas o quienes han vivido en el barrio de La Ribera, si se sienten parte, si son oriundas de este lugar o si de alguna forma este lugar son parte de ustedes. En tu caso, Barbie, ¿cómo es la cosa? Sí, yo creo que sí, que es parte de nosotras. Y como dije en un principio, construimos día a día la salud. Implica eso, la felicidad de tener una plaza, que los chicos puedan tener una plaza, que puedan tener agua potable, que puedan tener las cosas más simples que cualquier persona puede tener, o en cualquier barrio pueden tener en la posta. Para mí hay una cosa, yo quiero contar, yo no soy oriunda de Villa Gobernador Galvez, yo soy de Las Toscas, una ciudad localizada al norte de la provincia, y cuando yo salí de mi ciudad y conocí lo que es Rosario, Villa Gobernador Galvez, era obviamente, o sea, voy a decir obviamente otro ambiente. Pasé del campo, de la caña de azúcar, del algodón, a edificios, plazas gigantes, edificios gigantes. Hoy en día me pongo con mi hija y mira ese edificio, le digo, y estamos las dos como re bobas mirando, es como que nunca termino de conocer. Y ese asombro también se lo transmito a mi hija. Y en cuanto a la posta, en el ambiente, es decir, para mí yo tomo a la posta, tomando el texto, lo tomo a la posta como el tronco del árbol. Y nosotras que somos agentes, somos ramas. ¿Sí? Las ramas son cortas, son largas, son de distintas formas. Nosotras somos como las encargadas de repartir en nuestras ramas hojas y semillas, que serían la información que podemos darle a la gente del barrio, a decir, vengan a la posta, acá tenemos médicos, los podemos atender o los podemos conectar con gente que los pueda ayudar. Y algo que me parece también súper importante es la semilla que yo dejo en mi casa, que es, yo, o sea, vine acá, no tengo familia, mi familia, mi ambiente es mi pareja, mi hija. Entonces, la semilla que yo dejo en mi casa es que en la posta yo aprendí a curar, a atender, a preguntar, a conectarme, y eso va a ir aprendiendo mi hija, mi pareja. De esa misma forma me conecto con mis amigas y es lo que como que repartimos semilla y eso va creciendo, ¿no? Y bueno, ese también hace que el árbol de la posta sea más grande. Recorrido que van haciendo estas ramas, que ustedes serían estas ramas, las agentes sanitarias de la posta, bueno, ¿cómo lo caracterizarían? ¿Qué dicen que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que debería tener el barrio de La Ribera? Y justamente, ¿qué son estas cosas quizás negativas que forman parte también de este ambiente y que ustedes dicen, bueno, no es un buen escenario para llegar a una buena salud? Bueno, si vamos a eso, sí faltan cosas y han faltado, pero
con la unión de la posta pudimos conseguir muchas de esas. Creo que faltan muchas, pero vamos logrando poco a poco, en lo que es médico, en lo que es en el lugar donde uno convive con ellos, en lo que aportamos día a día, me parece que vamos construyendo y van teniendo su lugar los chicos para poder trabajar, para poder jugar, para poder atenderse, los médicos, pediatras. Creo que avanzamos un montón la posta a lo que era al principio. ¿Y qué es lo que le estaría faltando entonces ahora a la posta como para seguir justamente aumentando el tamaño de este árbol? Quizás como a la posta puntual, me parece que no es algo que diga, a la posta le falta esto. Pero quizás sea más el barrio, la actitud, vamos a decir así, del barrio. El hecho de que tenemos la placita y de que digamos, bueno, la plaza de los chicos, cuidemos entre todos. Que identificarse como agente sanitario, como médico de atención primaria de la salud, como una psicóloga al servicio de los vecinos, porque cotidianamente tenemos otros mensajes, sería. Entonces, en esto también de ser un vecino participante de un proyecto colectivo, hay toda una cantidad de fardos que uno tiene atrás en relación a no participes, te van a terminar, no sé, te van a terminar cagando, te van a terminar, o siempre que se abrió ese lugar benefició a un par, tuvieron que romper con muchas ideas, o en relación a quedarse en la casa porque era lo que era determinado y era así, no te tenés que preocupar por otras cosas, primero está la familia. Parece que si lo contamos en poco tiempo parece que es una construcción de minutos, pero son decisiones que por ahí estuvieron atravesadas por muchos conflictos y por contradicciones internas en relación a los procesos grupales que cada uno participaba que muchas veces definen, traban o hacen avanzar. Y en esto me parece que lo que tiene la posta sanitaria también es que cuando uno intenta por el mismo sistema correrse o volver a un estado anterior, sale esa grupalidad, salen esas iniciativas, salen esas recorridas que hacen que uno de nuevo se identifique con eso. Me parece fundamental porque en relación a los procesos de transformación que se plantean o a las definiciones, tener la identidad presente sería en relación a esto de dónde es cada uno para poder defenderlo, es lo que permite la transformación sería. Yo para citar a Carlos del Frade dice conocer para defender y defender para transformar. Me parece que es condición sería. Defender el ambiente, defender la posición de que cada uno ha tomado activa cuando todo el tiempo te venden otra cosa, me parece fundamental. Por eso celebro la construcción colectiva que han llegado a tener las compañeras. Gracias, Juan, por tus palabras y le damos la posta justamente a Eli, que Eli, vos nos querés contar un poco en cuanto a esta situación más bien geográfica, más bien territorial del barrio. Sí, me parece importante, digamos, hacer un paneo para poder transmitir, digamos, de qué lugar estamos hablando, cuál es el territorio en el que se emplaza un poco, ¿no? Este centro de salud. Quizás hacer una especie de cartografía del lugar. La posta, bueno, está ubicado en el barrio La Ribera, que es un barrio que está ubicado entre dos grandes frigoríficos de la ciudad, que son Swift y Paladini. Es un barrio que está a la vera del río Paraná. Sí, me parece importante nombrar que las condiciones materiales de existencia de este barrio son muy precarias en muchos de los lugares del barrio. Son condiciones complejas, digamos, hay mucha pobreza en muchos lugares del barrio. Digo, es un barrio que no cuenta con agua potable, ni gas,
ni luz. Digo, la mayoría de las calles, ninguna calle está asfaltada, muy, muy poquitas. A raíz del trabajo que un poco establece la posta sanitaria, digo, se llega a tener un alumbrado en la avenida principal, que es la avenida de la Ribera, pero bueno, digo, es un barrio que, digo, hay muchos pasillos con un montón de condiciones muy precarias, ¿no? De viviendas también. Bueno, después respecto al trabajo en sí, las salidas laborales del barrio son, bueno, alguna porción del barrio trabaja en el frigorífico, pero en su gran mayoría el trabajo es el cirujeo y la pesca, sobre todo. Digo, es un barrio pesquero, de pescadores. Y esto me parece que sí que constituye una identidad muy propia de este territorio. Y sí, digo, por supuesto, como en todo territorio, valga la redundancia, digo, ahí también parece importante ubicar que un territorio es una disputa de poderes, ¿no? Y en eso, en la Ribera existen muchas disputas de muchos poderes, por supuesto, y no es ajeno a la presencia del narcotráfico, como por supuesto, como sabemos, como en Rosario, pero también Galvez está atravesado por esto y la Ribera también. Entonces me parece que, digo, estas condiciones materiales de existencia, la pobreza, la pesca y también el narcotráfico arman algo de la cartografía de este lugar. Y me parece como importante ubicar eso para poder transmitir también, digamos, de qué estamos hablando o en qué espacio, ¿no? Está ubicada la posta y el trabajo que hacemos. A mí me gustaría agregar como identidad, algo de identidad de la posta, que son las agentes. Tuvimos una conversación particular, una reunión, en las que es como que se descubrió que las agentes son específicamente de la posta. No hay otro dispensario, no hay otro lugar a donde haya agentes. Y es como que yo les dije, pero yo ni siquiera sabía que existían. Yo que vengo de Las Toscas, que vengo del norte, ni siquiera sabía que esto existía. Digo, ¿qué es? Y cuando aprendí lo que como que me enamoró y digo, esto tiene que ver por todos lados. Porque la conexión que hace la salud con la gente y lo que aprende, o sea, yo creo que la gente aprende más con las agentes y el trabajo que hace que en sí decir, no sé, te sentás y estudias algo en un libro. Me parece que la conversación, el vínculo del barrio con las agentes, esa es la identidad de la posta, me parece a mí. Viéndolo más desde afuera, ¿qué valoración justamente tenés sobre este grupo, sobre las distintas personas que forman parte de la posta? Y como buena agrónoma, muchas veces nosotros hacemos evaluaciones que tienen que ver si tomara el suelo, digamos, que un suelo es rico o es pobre. ¿Y en base a qué? Y lo hacemos en función de la diversidad. Para nosotros, cuando vemos que sobre un suelo hay diferentes especies, más allá de lo que se supone que, por ejemplo, un único cultivo va a ser lo que nos va a dar riqueza, o nos va como país, como sociedad, nosotros consideramos que cuando analizamos la estructura de qué posibilidad de obtener nutrientes, de posibilidad de tener vida, un suelo es mucho más rico cuando hay diversidad. Y lo que no podemos encontrar en la ribera es la potencia de la diversidad. Y la posta, fundamentalmente con esto que están comentando, las agentes como protagonistas en relación a la población de la ribera, en relación a los profesionales que también participan,
nos dan cuenta de esa fuerte diversidad, de esa posibilidad de combinar historias y culturas que tienen que ver con mirar desde lo llano, como es la Tosca, a quien ve, digamos, una ciudad ocupada por el cemento y entonces busca estrategias para hacerlo, a quien vive a la orilla del río y convive con los flujos que tiene el agua en sus subidas y sus bajadas. Entonces a mí me parece que la gran potencia que encontramos acá es que esa diversidad se pudo encontrar, se pudo vincular, y más allá de, digamos, el mapeo que podemos hacer de las falencias, también podemos hacer un mapeo que aparece en estos discursos, en esto que podemos oír y en esto que se ha transitado como historia de la posta, todas las posibilidades. Es decir, acá aparecen muchas cosas que han sucedido, no solo lo que falta, sino también todo lo que se ha construido y todo lo que hay, todo lo que había y se puso en evidencia. Entonces me parece que acá lo que encontramos es muchísima fuerza, muchísimas condiciones para poder crear alternativas, proyectos que tienen que ver con la salud como un elemento de vida, que bueno, está presente como deseo y como una de las delicias que tiene la vida. Hasta acá llegamos con la primera parte del 4º capítulo del podcast. La producción de este podcast cuenta con el apoyo y financiamiento del programa provincial Eureka, promovido por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe. Fue grabado entre junio y septiembre de 2025 en los estudios de Infosoberana, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos la asistencia técnica en estudios de Fabián y Malvina y a todas las personas que hicieron posible la realización de este ciclo. El Centro de Salud Ramón Carrillo, conocido popularmente como La Posta de la Ribera, es un centro de salud comunitaria, ubicado en el barrio de Pescadores La Ribera de Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Cuenta ya con 2 producciones de circulación, un libro que recopila algunas de las experiencias de sus fundadores y participantes, y un documental disponible en YouTube, editados en los años 2023 y 2024 respectivamente. Si querés conocer más acerca de este proyecto, nos podés encontrar en Facebook e Instagram como La Posta de la Ribera.